Egun on guztiori, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta cita dominical. Y el trabajo de hoy, lo que hoy vamos a relatar, es el asalto al Hospital de Sangre de Irún. La batalla del Bidasoa, librada entre julio y septiembre del 36, es un tema complejo, lleno de matices y con numerosos episodios, que han sido poco abordados o desconocidos para muchos. Uno de estos episodios que han llamado mi atención es el asalto al Hospital de Sangre de Martín Docenea el 4 de septiembre de 1936, durante el asalto final a la ciudad de Irún. Este trágico acontecimiento se inscribe dentro del contexto de la ofensiva final contra una población que había resistido tenazmente y causado considerables contratiempos al bando golpista. El asedio a Irún culminó en un epílogo de violencia manifestado de manera especialmente brutal en el asalto al Hospital de Martín Docenea y la consiguiente masacre. A las 10:30 de la mañana, el caos se apoderó de la mitad de la ciudad, cayendo en manos de los rebeldes. Los incendios que rugían en las calles se achacaban en parte a la artillería fascista y a la táctica de minar edificios para frenar el avance golpista. En la vanguardia del asalto destacaban los legionarios y los marroquíes, aunque en realidad formaban parte estos de las milicias coloniales alistadas en el cuerpo de ejército que se llamaban los regulares. Parecían que habían perdido la cordura en medio del fragor de la batalla y eran fácilmente distinguibles por sus relucientes fajas rojas, sus blancos turbantes y sus cintas y sus puñales de acero, que brillaban con un inquietante fulgor. En realidad, en esta ocasión, algunos vestían con gabardinas oscuras, amplias, con unos turbantes que no eran precisamente blancos, sino de un gris oscuro, dando un giro ominoso a su apariencia. Se desplazaban sigilosamente entre las sombras proyectadas por las paredes de las casas, vociferando y segando la vida de todo miliciano que se cruzaba en su camino. La operación de limpieza alcanzó cotas de auténtica carnicería cuando se adentraron en la zona del Hospital de Sangre. Aquí nos vamos a referir al texto que se publicó en Barcelona, que es el relato de un soldado enclavado en las tropas golpistas y que quedó horrorizado por lo que vio. El texto pertenece al noticiario llamado Euskadi en Cataluña y decía así: Los moros y legionarios mataron en Irún a los heridos hospitalizados. Lo que ocurre en el campo rebelde parece más grave que una realidad, una pesadilla horrible. Contaré un hecho inconcebible. Un amigo para mí muy querido fue llamado a filas. Los fascistas habían asesinado a su padre. Y tuvo que ir para salvar su propia vida, a servir en las filas de sus asesinos. Lo enviaron al norte, de donde regresó al cabo de 3 meses con una afección pulmonar. Lo hospitalizaron y en el hospital, donde le visitaba, hablamos. Después de la caída de Irún me dijo, se desarrolló ante nosotros una escena que ni aun viviéndola podíamos creerla. Oímos gritos, mezcla de terror y angustia, que nos paralizó a todos. Éramos 10 soldados a las órdenes de un sargento, que efectuábamos un reconocimiento por aquella zona. Nos dirigimos al lugar de donde procedían los gritos y vimos extrañados, que de un edificio salían unos hombres vendados. Saltaban por las ventanas, huían por las puertas. Era un hospital de sangre y los que gritaban, heridos, vendados y ensangrentados que escapaban enloquecidos en una y otra dirección. Algunos caían imposibilitados de andar por las heridas recientes, otros se arrastraban desangrándose. Fui el primero en llegar a la puerta medio derruida del hospital y el primero también en horrorizarse. Nunca hubiera creído posible aquello que miraban mis ojos. Con su salvajismo feroz, inenarrable, sin ejemplo, fuerzas moras y de la legión daban muerte, armados de bayonetas, los unos y los otros con sus características dagas, a los desdichados heridos que allí se encontraron. Cuando pienso en aquellos hombres heridos e indefensos que hacían esfuerzos desesperados para salvarse de aquella cobarde carnicería, creo volverme loco. Aún creo verlos retorciéndose por el suelo, dando gritos que eran clamores roncos. Y los rebeldes escuchaban, más que a sus instintos ferozmente sanguinarios, gozar de su placer sádico en medio de aquella gritería infernal. Esto, como he dicho, está publicado en el noticiario o en el periódico Euskadi en Cataluña el 14 de agosto de 1937 en la página 3.
Y otros testimonios afirman que cuando entraron las tropas fascistas en Irún, todos los heridos del frente republicano que se encontraban en el hospital fueron asesinados por dichas tropas. Todo esto según la afirmación del sacerdote tolosarra Juan Sesé, en el libro Gamboa la Ronda del 2006, página 91. También se refleja en el libro El otoño de 1936 en Guipúzcoa, de Mikel Aizpuru y demás, en la página 92. Y otra de las pruebas, de lo que se ha hecho en Irún, las investigaciones, hay una prueba de un internacionalista italiano, Arrigo Collac, que es herido cerca del puente el 3 de septiembre. Uno, el día siguiente, fue ejecutado a sangre fría, en este caso dicen, por los falangistas, en el hospital de Irún, como el resto de los heridos. Esto es un testimonio colocado por Miguel Usabiaga. Milicianos y ciudadanos de Irún seguían huyendo, enfrentándose a una constante descarga de proyectiles, tanto a lo largo del puente de la avenida como en Hondarribía hacia Hendaya, ¿no? Mientras tanto, la ciudad se convertía en un escenario tumultuoso y caótico, donde la supervivencia se volvía una tarea ardua, marcada por el constante zumbido de balas y explosiones que cortaban el aire. La población, con la mirada fija en la esperanza de llegar a salvo al otro lado, se veía forzada a sortear los peligros mortales que acechaban en cada esquina. De hecho, hubo gente que estuvo durante 3 días agazapada en Hondarribía esperando el mejor momento para pasar. En este crudo panorama bélico, el valor de la vida se diluía, eclipsando por la urgencia de escapar de esta vorágine de violencia que había y de barbarie. Hasta aquí el relato sobre el acontecimiento, o el asalto, mejor dicho, ocurrido en el hospital de Martín de Cenea. Bueno, más o menos es esto lo que tenemos conseguido en las investigaciones que hemos hecho, dado que no hay absolutamente en ningún sitio testimonios de toda esta barbarie. Mila esker, zuen arretagatik, gracias por la atención.